CONJUVE presenta el tema Brechas digitales en las juventudes guatemaltecas. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación para poder participar en este marco relacionado a la conmemoración del Día de Internet. Hemos recibido una invitación y pues por parte del Consejo Nacional de la Juventud nos han asignado a los compañeros y a mí. Reciban un cordial saludo de nuestro director general José Grijalva y pues quisiera que los compañeros se presentaran, los que participan el día de hoy conmigo en esta transmisión. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Marielos Carranza y soy del Departamento de Investigación y Análisis Estratégico de CONJUVE. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Mi nombre es Rodrigo Pascual. Es un verdadero gusto el poder compartir el día de hoy con ustedes. Soy delegado de Prioridades de la Juventud, específicamente en la temática de salud. Bueno, buenos días. Mi nombre es Byron Peque. Al igual que el compañero Rodrigo, pues yo soy delegado temático de la Unidad de Prioridades de la Juventud. Y pues en esta ocasión nos han invitado a abordar el tema de las brechas digitales. En este sentido, pues hay que relacionar que las brechas digitales son todas aquellas desigualdades que van en relación al acceso, al uso, a la implementación de las tecnologías de información y comunicación entre diferentes grupos sociales. Entonces el día de hoy pues nos acompañan los compañeros y pues quisiera preguntarle a la compañera Marielos qué piensa ella en relación al tema que vamos a abordar el día de hoy. Sí, compañero, las tecnologías de la información y comunicación y el uso del Internet específicamente desempeñan un papel cada vez más importante en la forma en que los seres humanos se comunican y aprenden a vivir. Según el Fondo de las Naciones Unidas para la Ciencia, el Arte y la Cultura, UNESCO, ha enfatizado que para poder contribuir al acceso, las redes, el Internet, contribuyen al acceso a la educación, a la equidad en la educación, a mejorar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje, al desarrollo profesional de docentes y a mejorar la gestión, la gobernanza y la administración de la educación. La pandemia de COVID-19 nos ha recordado la importancia del Internet como una ventana a la educación, al acceso a la información, que ha sido súper importante en esta época, a la salud, porque incluso tuvimos acceso a consejos de salud, a información sobre la salud durante la pandemia, a la cultura y otros innumerables aspectos de la vida cotidiana. Y aquí quiero mencionar, por ejemplo, todos los eventos culturales, educativos, conciertos, incluso de música que se realizaron a través precisamente de las redes y utilizando la herramienta del Internet en medio de esta pandemia. Gracias, compañera. Rodrigo, ¿qué piensas tú de las brechas digitales en relación al acceso que pueden tener las juventudes en el país de Guatemala? Pues fíjense, compañeros y compañeras, que más que pensar o qué pienso sobre la brecha digital realmente me pongo a pensar en los jóvenes, las y los jóvenes que en tiempos de pandemia pudieron haber tenido o no el acceso a estos servicios, a este servicio de Internet, porque mientras hablamos de esos datos porcentuales, de esos datos que nos da Marielos, la información que nos brindas, Byron, me queda todavía como ese signo de interrogación en dónde quedaron los jóvenes, ¿verdad? Ese bono demográfico de juventud, tanto del área urbana como del área rural, ¿verdad? Dentro de esa brecha digital, ¿verdad? Bueno, de hecho también hay que tomar en cuenta que existen diferentes causas o diferentes tipos de brechas digitales. Entre una de ellas pues podemos mencionar la brecha al acceso, la brecha del uso, la brecha de la calidad del uso. Esto en relación a cómo esas poblaciones de jóvenes pueden tener el acceso a un Internet, a una cobertura, a una velocidad, etcétera. Pero nosotros quisiéramos que pues la compañera Marielos nos compartiera si existe alguna estadística o algún porcentaje de esos jóvenes, de esa accesibilidad que tienen ellos a la hora de poder acceder a una plataforma digital o a alguna función que desempeñan a través de un dispositivo digital. Sí, así es, Byron. El último censo de población elaborado por el INE de verdad que dio aspectos y datos muy importantes con relación al Internet.
Se dice que del total de la población general de Guatemala, solo el 29% usa Internet. Eso es de toda la población. Ahora, si hablamos en el caso de la juventud, tomando en cuenta lo que dice la Política Nacional de Juventud, que juventudes de 13 a 30 años, en este rango de edad, solo el 39.9% tiene acceso al Internet. Y eso, por ejemplo, en números crudos, según las estimaciones del INE, actualmente somos 6.041.838 jóvenes. De ellos viven el 46% en el área rural y el 54% en el área urbana. Entonces, aquí de verdad hay una brecha bastante grande entre la juventud, porque las mayores brechas de acceso se tienen precisamente en el área rural. El área urbana es donde los jóvenes presentan más uso de Internet, de redes sociales, y esto es preocupante precisamente por toda la cuestión de educación. Sabemos que a causa de la pandemia pues se ha tenido que cerrar escuelas para la contención de la pandemia. Entonces, si los jóvenes no acceden a Internet, si los adolescentes no tienen acceso a Internet, de verdad que es como bastante preocupante, porque solo 2.114.470 jóvenes tienen acceso a Internet. Interesantes datos, compañera. No sé, Rodrigo, si tienes algún comentario en relación a esto. Sí, tal vez comentar, ¿verdad?, que retomando lo que hablábamos de la pandemia, entonces, en ese sentido, Guatemala fue uno de los países donde menos creció el acceso al Internet, ¿verdad? O sea, pero vemos esa parte y lo comparamos con el bono demográfico de juventud, ¿verdad? Qué interesante estos datos y lo que ustedes mencionan en relación a esas brechas que existen, como lo mencionábamos. No solo el uso, sino también la información que nosotros podemos encontrar en esas plataformas digitales. Existe también un alfabetismo, como lo mencionaban, del acceso, del saber qué poder buscar. O sea, no solo es el hecho de que no se pueda acceder, sino también el hecho de que en algunas ocasiones nosotros como población joven o el joven no tiene el conocimiento para ir digamos, a una plataforma de búsqueda de información que le pueda dar a él esa accesibilidad a la información que busca. Esto en relación a que, por ejemplo, la pandemia nos vino a demostrar que existe mucho desconocimiento de la información que podemos tener en las plataformas o en el Internet. En relación a esto, pues quisiera preguntarles a ustedes, compañeros, si tienen algún comentario en relación a estos temas, de esa, no solo de la brecha digital, sino también de ese analfabetismo tecnológico que tenemos aún, y que pues conforme va pasando la pandemia, pues vamos adquiriendo nuevos conocimientos o recobrando esos conocimientos que teníamos. Entonces, compañeros, si alguien quisiera intervenir. Pero asimismo vemos una buena cantidad de jóvenes, parte de este bono demográfico de juventud, vemos que a raíz de esta pandemia se incorporan a nuevas formas de productividad, a nuevas formas de trabajo. Eso es interesante que lo podamos dialogar, que lo podamos platicar el día de hoy, ¿verdad? Porque unas estadísticas nos arrojan tal cosa, pero por otro lado vemos a juventudes emprendedoras, vemos a jóvenes que a raíz de esta pandemia nos tuvimos que movilizar, se tuvieron que movilizar para buscar fuentes a través de estas brechas digitales, ¿no? Esa es una cuestión bien bonita, por llamarle así, ¿verdad? Claro, sí, precisamente eso quería señalar, o sea, no todo es malo, o sea, exacto, hay una brecha tecnológica en Guatemala, pero la pandemia nos enseñó el buen uso de la tecnología, porque recordemos que ahorita la mayoría de jóvenes pues ya nacen cibernéticos. Uso de redes, lo usan para juegos, pero yo creo que esta época como nos hizo reflexionar que hay otras formas de utilizar las redes sociales para la educación, para la cultura, la ciencia. Hay innumerables plataformas que tal vez no conocíamos y ahora conocemos, donde se dan clases completas, presentaciones. Entonces yo creo que esa es la parte positiva del Internet.
Claro, me parece interesante los puntos que han abordado. Y sí, es cierto, digamos, dentro de esta situación de la que pues todos tenemos conocimiento, hemos pues visto ese desarrollo del joven, hemos visto cómo la necesidad de buscar alternativas, el desempleo que pues provocó esta pandemia pues es muy grande, y las plataformas tecnológicas o el acceso a la tecnología, pues como mencionaba bien el compañero Rodrigo Pascual, nos han ayudado a ir a paliar un poquito la situación. Pero, es difícil también. ¿Sí, compañero? Perdón, solo mencionar que yo sé que podíamos diferir porque son temas bastante de discusión y análisis, ¿no? Pero creería yo que también esta pandemia, utilizando siempre la brecha digital, hablando de brecha digital, la pandemia también vino como a abrir los ojos, ¿no? Vino a abrir esos ojos y poderle decir a toda esa comunidad juvenil, a toda esa comunidad joven que no había podido culminar sus estudios por X, Y razón de trabajo, etcétera, a todos esos jóvenes adultos que no pudieron terminar sus estudios por dedicarse a trabajar o X, Y razón. La pandemia, la brecha digital les vino a aperturar nuevamente la oportunidad de incorporarse al sistema educativo. Claro, de hecho el Ministerio de Educación a través de la Dirección de Educación Extraescolar pues posee diferentes programas que abordan estas diferentes modalidades. Entre una de ellas pues podemos mencionar el Programa Nacional de Educación Alternativa, que una de sus modalidades pues es el tener esa modalidad virtual. Y sí, efectivamente pues existen diferentes personas que por diferentes causas de la vida pues no pudieron terminar, y que esta ha sido como una oportunidad, digámoslo así, para adquirir ese conocimiento y terminar su formación escolar. ¿Ibas a decir algo, Marielos? Sí, también no dejemos a un lado precisamente que todos estos programas de educación, por ejemplo, pues están llegando a nivel nacional. Y es que ahí es también donde se tiene que ver el problema para poder encontrarle una solución, porque por ejemplo, según precisamente las estimaciones del INE, nuevamente traigo a colación esto porque de verdad que reveló muchos datos importantes este último censo, es que los mayores accesos a internet están en Guatemala, Zacatepeques, Quetzaltenango, Santa Rosa y El Progreso. Pero hay departamentos que de verdad reportan muy bajo acceso al internet, y entre ellos Salta Verapaz y Quiché. Y coincidentemente estos dos departamentos son dos departamentos en donde la presencia de la juventud es mayoritaria. Entonces de verdad que eso nos llama a reflexionar y sobre todo a buscar alternativas de cómo como aminorar esa brecha, porque si no, ¿cómo vamos a llegar a todas estas comunidades si los jóvenes de los departamentos pues no están teniendo acceso a las comunidades, de las aldeas, donde también en muchos lugares pues no hay ni siquiera luz eléctrica? Entonces yo creo que es como para reflexionar y buscar nuevas alternativas. Claro, interesante el punto que tocas, Marielos, en relación a que pues existen departamentos en el país que pues tienen una población muy alta en relación a la población joven, a este grupo etario que va alrededor de 13 a 30 años. No sé si Rodrigo tendrá algún comentario en relación a esta problemática que Marielos pues nos comenta. Sí, yo quería, en relación a lo que estamos discutiendo, quería traer a la mesa el tema de la Política Nacional de Juventud, ¿verdad? Porque viendo estos datos, creo que la herramienta que cuenta la juventud en Guatemala, que es la PNJ, puede a través de sus líneas de acción, a través de sus ejes, Byron, Marielos, creo que podríamos utilizarla como ese vehículo para poder llegar a esta necesidad de la población que estamos comentando en este momento. Y también quería poner ese ejemplo, ¿verdad? Porque me parecía bastante curioso, mientras escuchaba yo los datos de Marielos, me parecía bastante curioso que en el área rural, hablábamos del área rural, etcétera, pero cuando se convoca desde el Consejo Nacional de la Juventud a los diálogos de la actualización de la Política Nacional de Juventud, veíamos
a jóvenes, Byron, ¿te recordás vos? Veíamos a jóvenes que nos llamaban insistentemente y nos decían, miren, no podemos conectarnos, pero vamos a hacer la lucha y vamos a buscar la forma, porque nosotros queremos ser partícipes de esta actualización de la Política Nacional de Juventud, y nosotros buscábamos, a través de las brechas digitales, nosotros buscábamos las formas para que estos jóvenes se pudieran conectar y fueran partícipes, ¿no? Claro. De hecho, la relación que existe entre digamos, las causas de las brechas digitales, que es esa incomunicación o ese aislamiento, pues nosotros nos dimos cuenta en ese proceso de la actualización de la Política Nacional de Juventud. De hecho, tuvimos en algunas ocasiones, me recuerdo, Rodrigo, que tuvimos plataformas donde se conectaron alrededor de 100 jóvenes o más, y tuvimos ese inconveniente. Me recuerdo una ocasión donde, creo que fue Izabal, donde por las lluvias, no sé si te acordás, Rodrigo, sí, por las lluvias se desconectaban, se conectaban y hacíamos todo lo imposible. Entonces eso demuestra que pues también tenemos una deficiencia, quizás, si lo podemos hablar así, de la cobertura en relación a esa banda ancha que existe, esa capacidad de 3G y 4G, pero en el futuro pues esperamos que tener una cobertura 5G, y también esa transmisión o esa posibilidad de tener internet o el acceso al internet a través de una fibra óptica. No sé si, Marielos, tienes en relación a este tema, ¿tienes algún comentario? Sí, en relación siempre con la brecha digital, yo de verdad que no quiero dejar de mencionar que también hay una brecha digital enorme para las mujeres, que ese es otro tema también que ha sido poco abordado. Varios estudios han revelado que existe una desigualdad extrema entre hombres y mujeres, y especialmente entre la juventud. Y, por ejemplo, un estudio que acaba de presentar UNESCO dice que el 50% de las mujeres, o sea, ellas tienen menos posibilidades de tener acceso al Internet. Y las que tienen acceso al Internet, igual, por todos estos estereotipos de género, las mujeres tienen que dedicarse al hogar, tienen que dedicarse a tareas, a todos los estereotipos de género. Entonces ellas igual, aunque tengan internet, ellas tienen menos tiempo para acceder al internet en comparación con los hombres. Y yo creo que eso es algo que no se debe dejar a un lado. Otro dato importante que no quiero dejar mencionar es que ellas son las que sufren más violencia y acoso en línea, que ese es otro tema que no hemos abordado. Las mujeres son especialmente objeto de mensajes de odio, solo por el hecho de ser mujeres. Y en este estudio que realizó UNESCO, dice que de las jóvenes de 18 a 24 años, que ellos hicieron una encuesta, dice que 7 de cada 10 personas, o sea, mujeres que tenían acceso a internet, han sufrido abusos en línea. Entonces, de verdad que es una problemática, bastante grande. Y dice que pese a ello, pese a que sabemos de todo este acoso que se hace en línea, acoso sexual, incluso el acoso por su apariencia física que se da, solo el 74% de los países en el mundo, solo el 74% no han tomado acciones, o sea, no han tomado acciones para erradicar precisamente o para penalizar este tipo de mensajes de odio. Entonces, de verdad que sí es un tema que yo no quería dejar de mencionar, porque igual las brechas que las mujeres presentan, rezagos en la educación, en la salud, esto también se ve reflejado en el acceso al internet. Para ONU Mujeres, si la brecha de género no se aborda de manera urgente, las desigualdades entre hombres y mujeres van a empeorar para el 2050. Ya que el 75% de los trabajos para esa fecha se cree que van a ser a través de línea, y si las mujeres no tenemos acceso a una educación precisamente del internet, de cómo conectarnos, entonces imagínense el nivel de desigualdad que va a haber entre hombres y mujeres, y agudizar pues todos los índices que hay, ¿verdad? Interesante esa problemática que nos planteas. Es importante también como aportar en este diálogo que tenemos, en este webinar, el tema que se relaciona con la salud. Entonces yo quisiera que el compañero Rodrigo, pues, si tenés algún comentario en relación a las brechas digitales, en relación a la salud, en esta situación en la que nos encontramos, Rodrigo.
Claro que sí, compañeros. Voy a responder a tu interrogante y luego venía yo escuchándoles y estaba haciendo como un resumen quería ver esa parte. Pero en relación a lo de salud, es bien interesante, ¿verdad? Porque si bien es cierto, todos nos enfocamos en esta coyuntura, en el tema de pandemia, ¿verdad? Nos enfocamos en ello y que COVID, y claro, una sociedad atemorizada, una sociedad que no se esperaba esto, pues, que no nos esperábamos esta parte, y sacó de eso, nos olvidamos de otras enfermedades, nos olvidamos que teníamos diabetes, por ejemplo, o que teníamos otro tipo de enfermedades, pero hay una juventud que sigue diciendo, miren, utilicemos la brecha digital para informar a las demás juventudes, utilicemos las tecnologías para informar la tecnología para informar a los demás jóvenes en el área rural sobre la prevención de enfermedades, etcétera. Y en ese sentido, tal vez no en un gran porcentaje, pero sí te puedo decir, Byron, que el Ministerio de Salud Pública ha hecho esfuerzos enormes como para poder utilizar las plataformas digitales e informar a los jóvenes desde la cuestión preventiva, ¿verdad? Y desde la prevención curativa, pues también informarles sobre cómo poder llevar los procesos. Yo sé que hace falta mucho para llegar a las demás poblaciones, por lo mismo que hemos estado hablando, la desigualdad que hay entre hombre y mujer, las desigualdades que de área urbana hacia la área rural, pero sin embargo el Ministerio de Salud, a través de los programas de adolescencia y juventud y su normativo y sus estrategias que tienen para jóvenes, logran hacer una campaña a través de los medios digitales para poder llevar a cabo el Plan Nacional de Prevención de Embarazos, por ejemplo, para darte un ejemplo, ¿verdad? Y el tema de espacios amigables, ¿verdad? Si bien es cierto, es una estrategia que debe abordarse directamente con la población, pero como tiene que ver con salud preventiva, lógicamente utilizamos las redes, lo que esté al alcance de los jóvenes. Incluso me atrevo a decirte que he visto, porque estoy en varias redes de jóvenes involucrados, he visto que dentro de las redes tienen grupos de WhatsApp donde socializan la información de afiches, flyers, videos cortos, en lo que concierne a salud, ¿verdad? Entonces, eso es bien interesante, ¿no? Es interesante. Sí, yo creo que es para hacer un llamado de verdad a los jóvenes, a las y los jóvenes que precisamente sí tienen acceso al Internet, a que se conviertan en esos agentes de cambio, que de verdad utilicemos todas estas nuevas tecnologías precisamente para aportar a nuestro país, ¿verdad? Sí, si me permitís, Byron, unos segundos, se me vino ahorita a la mente cuando siempre nuestro director José Grijalva siempre dice, bueno, vamos y trabajemos, llevemos soluciones hacia las problemáticas de las juventudes. Se me vino a la mente esto. Imagínense ustedes cuando si se logra tener más cobertura de Internet, lo que esto podría, el impacto económico que esto podría provocar en la sociedad, en el país, ¿verdad? El impacto económico que esto podría provocar en el bono demográfico de juventud. Tendríamos, jóvenes con más oportunidades de acceso a Internet y más oportunidades de empleabilidad, de trabajo, ¿verdad? Y podríamos, en lo que concierne a la desigualdad que hablaba Marielos, de mujer y hombre, podríamos ver a las compañeras también incorporarse a través de esta que tuviéramos más cobertura, también mujeres incorporarse al mundo laboral, al mundo productivo, ¿verdad? Y ya no una persona que está desde su casa esperando que en algún momento le llegue, sino que ya insertada al mundo laboral. Entonces,
lo que voy es, en números, ¿cuánto nos podría llevar esto? Porque los porcentajes de empleabilidad, de productividad económica, subirían en materia de juventud. ¿Pensaría? Sí, muy interesante. Fíjate que en referencia a esto, incluso la CEPAL, hace más o menos un año, ellos proponen que el Internet sea parte precisamente de la canasta básica de todos los países, porque precisamente eso contribuiría al Producto Interno Bruto del país. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que tú mencionas y sí, claro que sí, si tuviéramos más acceso al Internet o un mejor uso del Internet, pues se lograría mayores avances. Claro, solo retomando lo que los compañeros mencionaban, pues desde el Consejo Nacional de la Juventud pues hemos implementado o hemos desarrollado algunos programas en cooperación con otras entidades. En este caso pues tenemos un proyecto de emprendimientos que se llama Emprendidos, que como mencionaba la compañera Marielos, lo que a nosotros nos sorprende es de que existen muchos candidatos que se han inscrito, que son de departamentos donde la brecha digital o la cobertura es muy baja. Y son departamentos donde existe la población joven en un porcentaje mayor, como por ejemplo Alta Verapaz y Quiché. Es importante también mencionar el tema de la salud mental, en relación a lo que el compañero Rodrigo mencionaba. Esta situación en la que nos encontramos, pues obviamente ha llevado a muchos jóvenes a caer en problemas de salud mental. Entonces yo quisiera que el compañero Rodrigo, pues si tuviera alguna información que pudiera ampliar en relación a este tema. Sí, definitivamente tenemos que abordarlo, ¿verdad? El tema de salud mental en este país es sumamente necesario, ¿verdad? Ante un bono demográfico de juventud bastante amplio, ¿verdad? Recordemos, llevémoslo paso a paso, ¿verdad? El tema de pandemia, ¿verdad? Que no estábamos preparados como sociedad para algo como esto. Y de no estar preparados, pasamos a estar en casa, quédate en casa, ¿verdad? Y el quedarte en casa significa decirle a un adolescente, ojo con esto, decirle a un adolescente, decirle a un joven, quédate en casa con tus problemas, con lo que... Entonces, ese quedarte ahí adentro provoca... desesperación, ansiedad, se deriva de muchas cosas, ¿verdad? Y en ese sentido, el Ministerio de Salud, en alianza con el Consejo Nacional de la Juventud y otras entidades, te recordarás, Byron, que se actuó inmediatamente habilitando una línea de llamadas, ¿verdad? Donde se estaba atendiendo a la juventud, donde se estaba atendiendo a la población joven guatemalteca, ¿verdad? Y te recordarás, Marielos, te recordarás, Byron, que nos llamaban y nos decían, miren, y es porque lo sal a colación, porque entender el lenguaje, el mismo idioma del adolescente y del joven, porque cuando te está llamando para pedirte una pizza al call center, ¿verdad, Byron? O sea, te pide una pizza para el call center, es entender el idioma, que está teniendo problemas y que necesita una ambulancia porque está en problemas. O sea, eso lo pudimos lograr a través de las brechas digitales, a través de ese acceso a las tecnologías, ¿verdad, Byron? Y asimismo, el Ministerio de Salud sigue manteniendo a través de sus clínicas de atención integral, sigue atendiendo en los hospitales, sigue atendiendo todo el tema de psicología, todo el tema de trabajo social y todo el tema de salud mental. Es algo que sigue durante la pandemia y es prioridad para los directores de las clínicas de atención integral. Claro, es interesante escuchar lo que desde el Consejo Nacional de la Juventud pues se ha implementado y también como esas estrategias que hemos implementado para la reducción de las brechas digitales. En relación a esto, pues quisiera preguntarle a la compañera Marielos, si existe algún porcentaje en relación a estos temas que el compañero Rodrigo nos ha mencionado, ese acceso al Internet para la reducción
o mejor, más bien dicho, para la búsqueda de información relacionadas a diferentes temas. Sí, fíjense que en ese caso, pues la verdad no se ha podido cuantificar. No se ha podido cuantificar, por ejemplo, el porcentaje que existe, o sea, de qué información es la que se busca, pero se han hecho muestras y de verdad que actualmente lo que más los jóvenes buscan es precisamente, pues como no tenemos acceso a las bibliotecas, no tenemos acceso a otros recursos, entonces están buscando investigaciones para hacer sus trabajos y sobre todo en el tema de salud. Ahí sí, de verdad que el Internet se ha vuelto una fuente bastante importante de noticias, de salud, incluso se han hecho incluso esfuerzos para hacer consultas vía digital, entonces yo creo que de verdad es bastante importante. Y bueno, yo quiero de verdad decirles también que eso es de verdad que es urgente ir reduciendo esta brecha digital en Guatemala. Según la CIT, Guatemala mantiene el 30% de brecha digital y dice que no ha logrado reducirla, sino que por el contrario, cada vez es más grande. Y en el caso de las mujeres, la brecha se está ampliando. Según ONU Mujeres, la brecha era del 11% en el 2013. Y actualmente la brecha entre hombres y mujeres y el acceso al Internet es del 17%, entonces estamos retrocediendo. Y de acuerdo con la UNESCO, la brecha digital amenaza con convertirse en la nueva cara de la desigualdad, reforzando las desventajas sociales y económicas. Y entonces yo creo que sí tenemos que ponerle como mucho interés, ¿verdad?, a este tema y buscar cómo ir reduciendo esa brecha digital. Claro, gracias compañera. Pero en este programa, en este webinar, pues hemos como hecho una pequeña descripción, una pequeña, digamos, como hemos dibujado la problemática desde el punto que pues también tenemos que ir pensando en qué estrategias podemos implementar para la disminución de la brecha digital. Esto en relación a que en uno de los ODS, me parece que es el número 9, pues habla de la disminución de las brechas digitales. Entonces también existen como estrategias a nivel nacional e internacional, pues que tratan este tema. Es importante también que las juventudes pues se informen. El Consejo Nacional de la Juventud pues tiene las puertas abiertas. Creemos que este webinar pues es como el inicio de esa discusión o de ese debate que debe existir entre las juventudes en relación a la disminución de las brechas digitales. Entonces yo quisiera preguntarle al compañero Rodrigo pues si tiene alguna conclusión o alguna recomendación en relación a este tema, ya para ir tomando como las conclusiones. Por favor, compañero Rodrigo. Sí, bueno, yo quisiera hacer ese llamado, ¿verdad?, a las juventudes, hacer ese llamado a las y los jóvenes que podamos hacer buen uso de las tecnologías, que podamos hacer uso adecuado de las redes. La compañera Marielo nos daba esos porcentajes, el compañero Byron también nos daba como esa radiografía de cómo está la brecha digital y eso podríamos utilizarlo a favor nuestro. Eso podríamos utilizar la brecha digital, utilizar las tecnologías, las redes a nuestro favor, utilizarlo como ese vehículo para poder ser parte de esos índices de desarrollo en el país, utilizar las tecnologías para ser parte de esos números, esas estadísticas que nos posicionan laboralmente, ¿verdad? Está totalmente comprobado que a través podemos ser pequeños emprendedores, podemos ser pequeños empresarios a través de un teléfono, a través de nuestras redes sociales. O sea, podemos serlo, jóvenes, podemos hacerlo y este es el llamado del día de hoy aquí en este webinar para que podamos ser parte de esa brecha digital y que podamos ser esas juventudes, esos jóvenes que a través de las brechas digitales podemos hacer uso, ser parte del sistema educativo, ser parte del sistema de salud, podemos ser
parte de ese bono demográfico de empleabilidad en este país. Gracias, Rodrigo. Al igual, pues compañera Marielos, quisiera que tú, a través de esta problemática que hemos planteado el día de hoy, pues si tuvieras alguna conclusión, alguna recomendación o algo que quisieras aportar. Sí, nuevamente, de verdad hacer un llamado, ¿verdad?, a todas las jóvenes y los jóvenes para que nos convirtamos en ese agente de cambio, que sepamos utilizar precisamente el acceso al internet, las redes sociales, que lo utilicemos para un bien. Hay muchos y altos índices de agresiones o de ciberbullying, y de verdad que no, mejor utilicemos de verdad para algo bueno para nuestro país. Entonces, porque el tener acceso al internet no significa que también lo usemos para bien. Entonces, no, convirtámonos en esos agentes de cambio y pues hagamos un cambio para nuestro país. Gracias. Bueno, ya para terminar, pues agradecer el espacio que se nos brindó, invitar a los adolescentes y jóvenes a nivel nacional, pues para que se involucren en los procesos que el Consejo Nacional de la Juventud pues está implementando. Hay programas que las entidades de gobierno tienen enfocadas a la juventud. Invitamos a esos jóvenes que se acerquen, que lleguen al Consejo Nacional de la Juventud, las puertas están abiertas. Nuestro director general José Grijalva y el personal que trabajamos allá, pues tenemos la amplitud, los invitamos a que nos visiten, a que nos sigan en las redes sociales, agradecer la oportunidad y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Semana de las Telecomunicaciones en Guatemala, un encuentro con expertos nacionales e internacionales en transformación digital, que analizarán mecanismos para facilitar este proceso en tiempos de pandemia, así como herramientas del emprendedor, Industria 4.0, innovación y mucho más. No te pierdas las actividades de conmemoración mundial de las telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, que se realizarán del 17 al 21 de mayo por las redes sociales del gobierno, un evento de Gobierno de Guatemala y la Superintendencia de Telecomunicaciones.